Bien, estamos aquí en la tercera parte de dinámica, en lo que es entonces la resolución del sistema de fuerzas. Estamos en el sistema, en la tercera parte, en la cual hablamos un poco sobre el método analítico de resolución de sistemas de fuerzas concurrentes. Un poquito les recomiendo que vean el video en cortito de lo que es descomposición de fuerzas para poder entender mejor esto. Las fuerzas F1 y F2, supongamos que tenemos dos fuerzas. Como sabemos, para poder representarlas en el espacio utilizamos sistemas de ejes cartesianos, el eje X horizontal y el eje Y, y hacemos coincidir su origen con el punto de aplicación de las mencionadas fuerzas, la fuerza F1 y la fuerza F2, cuyas direcciones quedan definidas a través de los ángulos respectivos que están en amarillo y rojo. Cada una su sentido, su dirección está mostrada aquí en la gráfica. ¿Qué hacemos ahora? Lo que hacemos es, como hemos visto en ese video, es descomponer entonces las fuerzas. Descomponemos las fuerzas en una componente vertical, en el caso de F1, en la componente horizontal, en el caso también de F1, que aparece con línea punteada en rojo, y luego lo hacemos lo mismo con F2, con su componente vertical en amarillo, punteada, y su componente horizontal. Pero eso se hace gráficamente. Para hacerlo entonces analíticamente, como recordamos, sus valores se aplican entonces, se aplica lo que conocemos de trigonometría, es decir que las componentes juntamente con la fuerza que la define, que de donde surgen esas componentes, forman en el eje cartesiano un triángulo rectángulo, de manera tal que F1x es igual a F1 por el coseno de alfa y F1y es F1 por el seno de alfa. Y lo mismo para F2. Luego vamos a poder ver entonces que para obtener entonces lo que hacemos ahora es tratar de obtener la componente horizontal de la resultante, porque lo que se busca es la resultante. Analíticamente lo que se hace es directamente sumar F1x y F2x, las componentes horizontales, y obtenemos la componente horizontal de la resultante. Luego sumamos la componente entonces vertical, las componentes verticales, y obtenemos la componente vertical de la resultante. Es estas dos fórmulas que tenemos aquí, que surgen de estas otras. Luego, una vez que las tenemos, aplicamos el teorema de Pitágoras y me permite obtener el valor analítico del resultante, es decir, la suma de los cuadrados de las componentes horizontales y verticales de la resultante, raíz cuadrada de eso, nos permite obtener la resultante en sí, pero nos faltaría la dirección. El punto de aplicación sabemos, se tratan de fuerzas concurrentes, es el mismo origen, pero nos faltaría saber la dirección o la inclinación de esa fuerza. Para eso definimos, nos falta el ángulo φ. Ese va a ser igual al arco tangente o la tangente a la menos 1 de la componente vertical sobre la componente horizontal. Así es entonces como vamos a hacerlo analíticamente. Es decir que, fíjense, el método gráfico sería proyectar F2 sobre F1, luego entonces proyectar entonces F1 sobre F2, el método del paralelogramo, y trazar la diagonal. Esa sería entonces la resultante. Apuntando hacia arriba, aquí está apareciendo un poquito mal, la flecha tendría que apuntar hacia arriba porque las dos apuntan hacia arriba, y el ángulo entonces este φ entonces que nosotros hemos calculado.